Negación de recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral internacional por la Corte Suprema de Justicia. En 2010, dos hermanos domiciliados en Estados Unidos y en el Reino Unido vendieron sus acciones en una sociedad familiar colombiana a su prima y su esposo, ambos domiciliados en Colombia, convirtiéndolos en los únicos dueños de la compañía. El acuerdo incluía una cláusula compromisoria y un contrato de transacción que le prohibía a los hermanos presentar reclamaciones futuras y divulgar dicho acuerdo. Sin embargo, en 2012, la prima y su esposo vendieron todas las acciones de la compañía a un precio que los hermanos consideraron significativamente más alto que el que les habían pagado a ellos. Al sentir que habían sido defraudados, los hermanos iniciaron acciones legales contra su prima y su esposo y expusieron el caso en prensa. Como respuesta, en 2013 la prima y su esposo presentaron una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, alegando que los hermanos habían incumplido el contrato de transacción al hacer públicas sus quejas y presentar acciones legales, por lo cual exigían el pago de la cláusula penal establecida en el contrato. La CCI designó a los árbitros, designó la sede del arbitraje en Bogotá y una vez posesionado el tribunal conformado por un árbitro colombiano y dos extranjeros, este definió que el trámite era internacional. El 27 de abril de 2016, el tribunal profirió fallo condenatorio en contra de los hermanos, quienes interpusieron un recurso extraordinario de anulación de fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Al analizar el caso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de anulación y condenó en costas a los hermanos. Primero, la Corte recordó que en el arbitraje la intervención judicial está acotada a materias precisas tendientes a remediar errores garrafales, pues una vez las partes deciden acudir a este método de resolución de conflictos, renuncian a la jurisdicción estatal. Recordó además que si la sede arbitral es Colombia, se puede acudir al instrumento excepcional de anulación por las causales específicas definidas en el Estatuto de Arbitraje. Este recurso debe respetar el principio de mínima intervención, lo que implica, primero, que solo pueden revisarse asuntos procesales y no sustanciales. Segundo, solo procede por las 6 causales taxativamente dispuestas en la ley. Tercero, debe tener en cuenta los criterios internacionales en los que se basa el Estatuto de Arbitraje colombiano. Y cuarto, las partes no pueden renunciar a él a menos que ninguna de ellas resida o tenga su domicilio en Colombia. Posteriormente, la Corte evaluó las 6 causales de anulación alegadas por los hermanos, dentro de las cuales se estudian a continuación 3 de ellas. La primera causal invocada corresponde a la invalidez del pacto arbitral por ausencia de voluntad real. Los hermanos argumentaron que la cláusula fue agregada a último momento por los compradores, no fue discutida ni revisada por sus asesores y que el contrato había sido firmado en una lengua que no era la de ellos. Sin embargo, la Corte sostuvo que, dado que el contrato contenía la cláusula compromisoria, se esperaba que los hermanos ejercieran un mínimo de diligencia para leerlo, entenderlo y, si era necesario, negociarlo, por lo que la falta de conocimientos jurídicos, ausencia de asistencia legal o el idioma utilizado no son motivo para negar la validez de la voluntad que fue exteriorizada en el contrato. La segunda causal que se argumentó fue la invalidez del laudo por desconocimiento de los requisitos para su internacionalidad al no contener un pacto expreso sobre su carácter internacional y aplicar retroactivamente el Estatuto de Arbitraje. Sin embargo, la Corte señaló que la manifestación expresa sobre el carácter internacional no afecta la validez del pacto arbitral, ya que este requisito establecido por la norma vigente en la fecha del contrato solo era relevante para determinar si el arbitraje era internacional o local. Al ser una norma procesal, la Corte sostuvo que ésta perdió vigencia con la expedición del nuevo Estatuto de Arbitraje y que bajo este último el contrato de transacción se consideraba internacional porque las partes tenían domicilios en diferentes países, los compradores en Colombia y los vendedores en Estados Unidos y el Reino Unido. Como otra causal de invalidez del laudo, los hermanos argumentaron que este era contrario al orden público internacional del país, ya que vulneró su derecho al debido proceso al no haberse decretado la prejudicialidad por la existencia de un proceso penal por estafa en curso, relacionado con los mismos hechos y del que podrían generarse efectos sobre el contrato de transacción. La Corte rechazó este argumento al considerar que el no haber decretado la prejudicialidad pretendida no es violatoria del debido proceso. En su análisis, la Corte reconoció que el debido proceso es parte fundamental de los valores y principios básicos del sistema jurídico nacional y que su inobservancia podría justificar la anulación de un laudo internacional. No obstante, aclaró que la prejudicialidad es un procedimiento excepcional a solicitud de parte, sujeto a ciertos criterios y con carácter temporal, lo que indica que no forma parte del núcleo esencial del debido proceso. Los hermanos también argumentaron la desatención del procedimiento arbitral, la violación del procedimiento acordado por las partes y la intromisión del tribunal en materias no sujetas a arbitraje. No obstante, la Corte también desestimó estos argumentos.